En 1995, un hombre asaltó 2 bancos a plena luz del día. No usó máscara. Él creía ser invisible por una razón ridícula. Bienvenido al efecto Dunning-Kruger. Imagínate esta escena. Estás en una junta de trabajo muy importante. De pronto, un compañero toma la palabra. Empieza a dar sugerencias terribles. Propone ideas que no tienen ningún sentido, pero lo hace con una seguridad absoluta. Derriba la reunión por completo y él se siente como un genio. O piensa en esa comida familiar. Ese tío que vio un solo documental en internet de 15 minutos. Y ahora, de la nada, es un experto mundial en geopolítica. Discute con médicos, pelea con ingenieros y calla a los verdaderos profesionales. A todos nos ha pasado. Todos hemos visto a alguien en internet peleando con un experto real, creyendo que sabe más. ¿Qué es lo que causa esta extraña desconexión? ¿Por qué la gente con menos habilidades tiene tanta confianza? La respuesta es fascinante. Es un fenómeno psicológico real, y todo comenzó de la manera más extraña posible, con un robo a un banco. Viajemos al año 1995, a la ciudad de Pittsburgh. Un hombre llamado MacArthur Wheeler decidió robar 2 bancos. Lo hizo a plena luz del día. Entró, exigió el dinero y se fue. Pero hubo un detalle increíble. No usó ningún tipo de disfraz. No se puso máscara. Nada. Como era de esperarse, las cámaras de seguridad grabaron su rostro perfectamente. La policía lo atrapó esa misma noche. Era el caso más fácil de la historia. Pero cuando los policías le mostraron las grabaciones, Wheeler estaba en shock. No lo podía creer. Miraba la pantalla confundido y les dijo una frase histórica. «Pero si me puse el jugo». Sí, escuchaste bien. El jugo. Wheeler se había frotado jugo de limón en toda la cara. Él sabía que el jugo de limón se usaba como tinta invisible en experimentos de niños. Así que su lógica fue simple. Si el jugo de limón es tinta invisible, ponérmelo en la cara me hará invisible para las cámaras. Estaba totalmente seguro de su plan. Su confianza era absoluta. Este caso tan extraño salió en las noticias y llamó la atención de un psicólogo llamado David Dunning. Dunning no se burló del ladrón. Al contrario, se quedó pensando profundamente. Se hizo una pregunta clave. ¿Cómo es posible que alguien sea tan incompetente y al mismo tiempo no se dé cuenta de su propia incompetencia? Dunning se unió a un estudiante llamado Justin Kruger. Juntos decidieron investigar este misterio de la mente humana. Lo que descubrieron un par de años después, en 1999, cambió para siempre la psicología. Descubrieron un fallo en nuestro cerebro, un sesgo cognitivo que hoy lleva sus apellidos, el efecto Dunning-Kruger. Este efecto explica una verdad incómoda. Las personas con menos habilidades en un tema casi siempre exageran sus capacidades. Y por el contrario, los verdaderos expertos suelen dudar de sí mismos, como dice el propio creador del estudio. La primera regla del Club Dunning-Kruger es que no sabes que estás en el Club Dunning-Kruger. Es una trampa invisible. Y lo más aterrador es que todos caemos en ella. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hicieron en ese laboratorio para probar esto? ¿Cómo lograron medir la ignorancia humana? Prepárate, porque los resultados de ese experimento te van a dejar con la boca abierta. Para medir la ignorancia, Dunning y Kruger diseñaron un experimento brillante. Publicaron su estudio en una revista científica muy respetada. Y lo que hicieron fue evaluar a varios estudiantes en 3 áreas específicas: el humor, la gramática y el razonamiento lógico. Les dieron varias pruebas para resolver. Pero aquí viene el truco. Después de terminar cada examen, les hicieron una pregunta muy sencilla. Les pidieron que calcularan qué tan bien les había ido en comparación con los demás.
Los resultados fueron impresionantes y se repetían una y otra vez. Presta mucha atención a esto. Las personas que sacaron las peores calificaciones, los que estaban hasta el fondo de la lista, tenían una confianza gigante. Ellos juraban que habían superado al 62% de sus compañeros. Pero la cruda realidad era otra. En verdad, apenas habían superado al 12%. Estaban completamente perdidos, pero se sentían unos genios. Por otro lado, pasó algo igual de curioso con los más inteligentes. Los que sacaron las mejores calificaciones hicieron lo contrario. Ellos dudaron de sí mismos, subestimaron su propio talento, pensaron que a los demás les había ido igual o mejor que a ellos. David Dunning llegó a una conclusión brillante. Si eres incompetente, no puedes saber que eres incompetente. Suena a trabalenguas, pero tiene todo el sentido del mundo. Las habilidades que necesitas para dar la respuesta correcta son exactamente las mismas habilidades que necesitas para saber si una respuesta es correcta. A esto se le llama la doble carga de la incompetencia. Imagínate que no sabes nada de matemáticas. No solo vas a reprobar el examen. Además, como no sabes matemáticas, tampoco tienes la capacidad de revisar tu examen y darte cuenta de tus errores. Tu cerebro no tiene las herramientas para ver su propia falla. Esta falla crea un punto ciego en nuestra mente. Nos da una falsa ilusión de superioridad. Y lo peor es que esta ilusión es casi imposible de destruir con evidencia. Nuestra mente nos engaña a través de varios mecanismos. El primero es el problema de lo desconocido. Cuando entramos a un terreno nuevo, no tenemos ni idea de lo mucho que nos falta por aprender. Básicamente, no sabemos lo que no sabemos. El segundo es el sesgo de confirmación. Una vez que nos creemos buenos en algo, nuestro cerebro solo busca aplausos. Un novato con exceso de confianza solo recordará sus pequeños éxitos. Si fracasa, le echará la culpa a la mala suerte. Le echará la culpa al clima, al jefe o a las herramientas. Nunca a su propia falta de habilidad. Y el tercero es que los humanos somos malísimos para evaluarnos a nosotros mismos de forma objetiva. Cuando no tenemos a nadie con quien compararnos, automáticamente pensamos que somos superiores al promedio. El famoso filósofo Bertrand Russell lo resumió de manera perfecta. Dijo que el gran problema de este mundo es que los tontos y los fanáticos siempre están muy seguros de sí mismos, mientras que las personas más sabias están llenas de dudas. A los extremos del conocimiento, la confianza y la competencia funcionan al revés. Entre menos sabes, más gritas. Entre más sabes, más te callas. Pero este efecto no es una línea recta. Es un viaje. Una verdadera montaña rusa psicológica por la que todos pasamos cuando intentamos aprender algo nuevo. Y la primera parada de este viaje es un lugar muy peligroso en el que muchos se quedan a vivir para siempre. ¿Quieres saber cómo se llama ese lugar? Ese lugar se conoce popularmente como el Monte de la Ignorancia, o directamente el Monte de la Estupidez. Es esa primera cima de confianza que todos experimentamos cuando empezamos algo nuevo. Imagina que tomas tu primera clase de guitarra. Aprendes 3 acordes básicos. De pronto, te sientes listo para grabar un disco y llenar un estadio. Tienes la información suficiente para sentirte informado, pero no la suficiente para darte cuenta de todo lo inmenso que te falta por explorar. El gran escritor Mark Twain lo dijo de forma magistral. Lo que te mete en problemas no es lo que ignoras. Es aquello de lo que estás totalmente seguro, pero que simplemente no es cierto. Pero, ¿qué pasa si sigues estudiando? Si no te quedas en ese primer espejismo y decides profundizar en el tema, viene una caída libre. De repente, la venda cae de tus ojos. Ves la inmensidad del paisaje,
Te das cuenta de todas las técnicas, reglas y secretos que ignoras por completo, y entonces tu confianza se desploma hasta el piso. A esta fase tan dolorosa se le conoce como el Valle de la Desesperación. Es un momento crítico. Aquí es donde la inmensa mayoría de la gente se rinde. Su ego no soporta el golpe de la realidad. Chocar contra sus propios límites duele demasiado y prefieren abandonar. Pero los que aguantan, los que tienen la fuerza de aceptar su ignorancia y seguir practicando, empiezan a subir de nuevo. Comienzan a escalar poco a poco por lo que se llama la cuesta de la iluminación. En esta etapa, tus habilidades reales crecen despacio y tu confianza también crece, pero ahora paso a paso, de la mano de la realidad. Ya no hay arrogancia, hay esfuerzo, errores corregidos y práctica constante. Finalmente, después de años de dedicación, llegas a la meseta de la sostenibilidad. Aquí eres un verdadero experto. Tu habilidad es altísima. Sin embargo, tu confianza está perfectamente ajustada a la realidad. De hecho, los verdaderos maestros suelen subestimarse un poco. ¿Por qué? Porque entienden a la perfección la complejidad de su área. Ven todos los detalles y matices. Saben exactamente dónde terminan sus conocimientos y dónde empieza lo desconocido. El físico Richard Feynman, ganador del Premio Nobel, lo explicó con una humildad fascinante. Él decía: "Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas". Esa es la verdadera marca de un experto, la humildad intelectual. Un mundo de diferencia frente a la arrogancia ciega del novato. Visto así, este viaje del aprendizaje parece inofensivo. Una simple anécdota sobre cómo funciona nuestra mente al aprender un pasatiempo. Pero, mucho cuidado, porque las cosas se vuelven oscuras y a veces hasta mortales, cuando las personas que se quedan atrapadas en el monte de la ignorancia toman decisiones que afectan nuestras vidas. Hasta ahora hemos hablado de experimentos, aulas y pasatiempos. Pero el efecto Dunning-Kruger no se queda en los libros de psicología. Está en todas partes. Se mete en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Y sus consecuencias pueden ser un verdadero desastre. Piensa en tu lugar de trabajo. Seguro conoces a ese compañero que comete errores todo el tiempo, pero siempre cree que merece un ascenso. O al jefe que jura que su forma de liderar es impecable. Para comprobar esto, unos investigadores hicieron una encuesta en varias empresas. Descubrieron algo increíble. El 95% de los gerentes creía estar en el 50% de los mejores de su área. Matemáticamente, esto es una locura. Es imposible. Esta ilusión masiva en las oficinas causa problemas graves, genera conflictos diarios, frena el crecimiento profesional y hace que los líderes rechacen cualquier tipo de crítica constructiva. Pero un mal jefe es una molestia. ¿Qué pasa cuando este efecto se mete en un hospital? Aquí, la incompetencia acompañada de exceso de confianza puede tener consecuencias fatales. En el mundo de la medicina, se ha descubierto que los estudiantes con los peores resultados son los que más exageran sus habilidades clínicas. Se sienten listos para el quirófano cuando apenas entienden la teoría básica. Y esto no siempre se cura con los años. Otro estudio médico reveló un dato escalofriante. Los doctores que estaban más seguros de sus diagnósticos no eran más precisos que sus colegas. Se equivocaban igual. La única diferencia es que, por sentirse tan seguros, eran los que menos revisaban los libros. Eran los que casi nunca pedían una segunda opinión a otros especialistas. Su confianza ciega bloqueaba la prudencia. Y en la salud, eso es un riesgo de vida o muerte. Ahora, subamos un escalón más grande.
Hablemos de los que toman las decisiones de un país. Hablemos de la política. ¿Te has fijado que las personas que más gritan y discuten sobre problemas complejos casi siempre son las que menos entienden del tema? El efecto Dunning-Kruger explica esto a la perfección. Personas que solo tienen un conocimiento muy por encima de la economía, del cambio climático o de las relaciones internacionales exigen soluciones fáciles a gritos. Defienden sus opiniones con una certeza absoluta. Nunca dudan. Mientras tanto, si escuchas a los verdaderos expertos en economía o ciencias, ellos hablan con mucha más cautela. Usan palabras cuidadosas. Reconocen que las cosas son complejas y que siempre hay un margen de error. Pero claro, en la política, la ignorancia que habla fuerte suele robarse toda la atención. El efecto Dunning-Kruger ya es bastante peligroso en las oficinas, en los hospitales y en los gobiernos. Pero hace un par de décadas, la humanidad dio un salto. Se abrió una puerta a una nueva era. Construimos el ecosistema perfecto para que este sesgo psicológico creciera sin ningún límite. Se creó un terreno donde cualquier persona puede leer un título y en 5 minutos sentirse con la autoridad de un científico. Un lugar donde este falso sentimiento de superioridad se multiplica por 1.000.000 todos los días. Seguramente ya te imaginas de qué lugar estoy hablando. Y lo que ocurre en tu pantalla cada vez que entras ahí es mucho más profundo de lo que parece. Me refiero, por supuesto, al Internet y a las redes sociales. La era digital ha sido una maravilla, sí, pero también es el paraíso absoluto del efecto Dunning-Kruger. Hoy en día, cualquiera puede teclear un par de cosas en un buscador, leer un artículo por encima y sentir que ya domina el tema por completo. Tenemos acceso infinito a la información, pero nuestro cerebro comete un error fatal. Confunde tener datos sueltos en el celular con tener un verdadero entendimiento en la cabeza. Las redes sociales nivelaron el terreno de juego. Le dieron a la opinión de un completo novato exactamente el mismo peso y el mismo micrófono que a la de un profesional con 30 años de estudio. A esto, los expertos lo llaman la crisis de la experiencia. El astrofísico Neil deGrasse Tyson lo resume con una frase que da justo en el blanco. Él dice: uno de los grandes retos de este mundo es saber lo suficiente sobre un tema para pensar que tienes la razón, pero no lo suficiente para darte cuenta de que estás totalmente equivocado. Además, el juego está arreglado. Las plataformas digitales están diseñadas para premiar a los que gritan más fuerte. Los algoritmos aman las opiniones extremas, firmes y absolutas. Nadie se vuelve viral diciendo: oigan, este tema es muy complejo y la verdad me falta información. Te vuelves viral cuando afirmas las cosas con una confianza brutal, aunque sean mentira. Y para empeorar la situación, vivimos encerrados en burbujas de filtro. El Internet solo nos muestra el contenido de personas que piensan igual que nosotros. Nadie nos lleva la contraria. Nunca chocamos con pared. ¿Y qué pasa cuando todos a tu alrededor te dan la razón? Que tu ego se infla sin control y nunca ves tus propios límites. Pero aquí la ciencia encontró un giro fascinante. Esta soberbia intelectual pasa en todo el planeta, o depende del país en el que nacimos. Los investigadores descubrieron que nuestra cultura moldea muchísimo este efecto psicológico. En Occidente, y especialmente en nuestra cultura americana, nos educan para ser ruidosos y seguros. Desde niños nos dicen que debemos creer en nosotros mismos a toda costa, que debemos vendernos bien y aplaudir nuestros logros. La frase «finge hasta que lo logres» es casi una ley de vida. Toda esta cultura de la alta autoestima y la promoción personal es tierra súper fértil para que el efecto Dunning-Kruger florezca a sus anchas. Pero,
Si viajamos a las culturas del este de Asia, la historia cambia por completo. En lugares como Japón, la educación se basa en la humildad, en la mejora continua y en ser muy críticos de nuestras propias fallas. En varios estudios, los estudiantes japoneses hicieron lo contrario a los occidentales. Se calificaron a sí mismos por debajo del promedio. Ellos practican lo que el gran filósofo Confucio enseñó hace siglos. Él dijo: el verdadero conocimiento es saber exactamente la medida de tu propia ignorancia. Esa actitud humilde ayuda a frenar la arrogancia. Sin embargo, no hay que engañarnos. Nadie es 100% inmune. El cerebro humano tiene el mismo punto ciego en todos lados. El problema de no saber lo que no sabemos no respeta pasaportes ni fronteras. Y aquí es donde llegamos a la parte más incómoda de todo este viaje, al punto crítico. Si nuestra propia mente nos esconde nuestra incompetencia, si el Internet nos encierra en burbujas que alimentan nuestro ego, y si vivimos en una cultura que aplaude hablar con mucha seguridad, ¿cómo diablos podemos darnos cuenta si nosotros mismos estamos atrapados en este efecto? ¿Cómo te miras al espejo de forma honesta y descubres si, en secreto, tú eres esa persona de la que todos se quejan por no saber escuchar? Prepárate, porque la cura para este mal requiere de mucho valor. Llegamos a la parte más difícil de toda esta historia: reconocer el efecto Dunning-Kruger en nosotros mismos. Por su propia naturaleza, este efecto nos vuelve ciegos. Nos oculta nuestra propia incompetencia y crea un punto ciego en nuestra mente que se niega a ver la realidad. Es un mecanismo de defensa muy terco. El primer paso para romper esta trampa es tragarnos el orgullo. Tenemos que aceptar que somos vulnerables. Nadie, sin importar qué tan inteligente sea o cuántos títulos tenga, es inmune a esto. Todos exageramos nuestras habilidades cuando nos metemos en terrenos que no conocemos. El historiador Robert Burton nos dejó una lección brillante. Él dijo que el simple sentimiento de estar seguros de algo no es una prueba real de que lo sepamos. Sentir que tienes la razón en el estómago no significa que la tengas en la cabeza. Entonces, ¿cómo nos escapamos de esta ilusión? La primera estrategia es muy práctica. Tienes que pedir retroalimentación. Busca a verdaderos expertos en el tema y pídeles que evalúen tu trabajo. Pero cuidado, porque aquí viene la parte dolorosa. Tienes que escucharlos con la mente totalmente abierta. Debes apagar tus barreras defensivas, aguantar la crítica y no tomarlo como un ataque personal. La segunda estrategia es la práctica constante, pero con una condición. Tiene que haber alguien corrigiéndote de inmediato. Si practicas tú solo, sin nadie que te señale tus errores, lo único que vas a lograr es perfeccionar tu incompetencia. Vas a creer que estás mejorando, cuando en realidad solo estás reforzando tus fallas con más ganas. La tercera herramienta es fascinante. Los psicólogos la llaman conciencia metacognitiva. Básicamente, significa detenerte a pensar en cómo piensas. Es tomar el hábito de frenar en seco y preguntarte a ti mismo: ¿realmente sé de lo que estoy hablando? ¿O solo estoy repitiendo algo que leí por ahí en 5 minutos? Hace miles de años, el filósofo Sócrates ya lo había entendido todo. Su famosa frase sigue siendo el mejor antídoto de la historia. La única verdadera sabiduría está en saber que no sabes nada. Pero el desafío más grande de todos es aprender a vivir con la duda. En el mundo moderno, todos quieren respuestas rápidas. La sociedad y las redes sociales premian al que contesta primero y con mucha seguridad. Resistir esa presión requiere de mucho valor. Requiere de una tremenda valentía intelectual para poder mirar a los demás y decir con calma: la verdad, no lo sé. O no estoy seguro, necesito investigar más.
Aprender a dudar de nuestras propias certezas es la lección más grande que nos deja este efecto psicológico, especialmente cuando nos sentimos más seguros que nunca. Ya descubrimos cómo funciona esta trampa mental y cómo detectarla en el espejo. Pero falta una última pieza clave en este rompecabezas. Porque la confianza, por sí sola, no es nuestra enemiga. De hecho, la necesitamos para sobrevivir y alcanzar nuestras metas. Entonces, ¿cuál es el secreto final? ¿Cómo logramos el equilibrio perfecto entre el valor para actuar y la humildad para seguir aprendiendo? Es importante dejar algo muy claro. El efecto Dunning-Kruger nos advierte sobre el peligro del exceso de confianza. Pero la confianza, por sí sola, no es nuestra enemiga. De hecho, necesitas creer en ti mismo. Es esencial para tener motivación, para no rendirte ante los problemas y para alcanzar tus metas. Si no confías en ti, ni siquiera te levantarías a intentarlo. El problema real comienza cuando esa seguridad choca de frente contra la realidad, cuando lo que crees que puedes hacer no tiene nada que ver con lo que realmente sabes hacer. La clave del éxito está en lograr lo que los psicólogos llaman una confianza calibrada. Es encontrar ese punto exacto, ese punto dulce donde tu seguridad va de la mano con tus capacidades. Tienes el impulso suficiente para actuar, pero mantienes los ojos bien abiertos para reconocer tus errores y mejorar. Curiosamente, la ciencia ha descubierto algo muy interesante. Tener solo un poquitito de exceso de confianza, un margen muy pequeño, en realidad es bueno. Te empuja a superar retos difíciles. Te ayuda a levantarte más rápido cuando fracasas. El psicólogo Albert Bandura lo explicó a la perfección. Las personas con una confianza sana enfrentan los problemas diciendo: ¿cómo voy a resolver esto? Tienen fe en su capacidad de aprender. En cambio, los que están atrapados en el fondo del efecto Dunning-Kruger ni siquiera se lo preguntan. Ellos asumen que ya lo saben todo. El gran reto no es destruir tu confianza. El reto es construirla con bases sólidas. Es cultivar lo que se llama humildad intelectual. Saber de lo que eres capaz y al mismo tiempo aceptar tus límites con total tranquilidad. Todo este viaje por la mente humana nos revela una gran verdad, una hermosa paradoja sobre el conocimiento. Mientras más aprendes, más te das cuenta de todo lo que ignoras. A medida que tu círculo de conocimiento se hace más grande, también crece la frontera de lo que desconoces. Entender el efecto Dunning-Kruger es como ponerte unos lentes nuevos. Te sirve para verte en el espejo, quitarte el ego y crecer. Te recuerda que el camino hacia la verdadera genialidad comienza justo en el momento en que aceptas la incomodidad de no tener todas las respuestas. Pero también te regala algo invaluable. Te da empatía. Te vuelve mucho más compasivo con los errores de los demás. Cuando entiendes que ese compañero terco o ese familiar sábelo-todo no siempre actúan por arrogancia pura, sino que su propio cerebro los está engañando, las cosas cambian. Puedes respirar profundo. Puedes enfrentar las discusiones con mucha más paciencia. Volvamos a escuchar a uno de los genios más grandes de la historia. El físico Richard Feynman lo resumió con una honestidad brutal. Yo creo que un científico opinando sobre problemas que no son de su área es igual de tonto que cualquier otra persona. Si una de las mentes científicas más brillantes del mundo tenía esa increíble humildad, todos nosotros podemos aprender de ella. La verdadera sabiduría no nace de la certeza absoluta. Nace de reconocer todo lo que aún nos falta por explorar. Cuando abrazamos esta idea, cuando entendemos que detrás de cada respuesta siempre hay un nuevo misterio, entonces nuestra mente se abre de verdad. Nos volvemos mejores estudiantes, mejores profesionales
y mejores personas. Y justo en ese instante, damos el paso definitivo para vencer, de una vez por todas, la trampa del efecto Dunning-Kruger. Si este viaje por la psicología humana te abrió los ojos o te recordó a alguien, no te vayas sin dejar tu me gusta. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos los fascinantes misterios de nuestra mente. Y dime aquí abajo en los comentarios, ¿en qué tema crees que tú mismo llegaste a caer alguna vez en el monte de la ignorancia? Te leo y nos vemos en el próximo video.